Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, miembros de esta mesa. Egun on, buen día. Estamos iniciando la mesa que tiene por título La industria como motor de nación, innovación, territorio y futuro, en este marco maravilloso y en este Congreso Nacional de Industria. Hoy, también en esta mesa, queremos reivindicar algo especial, que la industria no es solo un sector económico más, sino que es la base de un crecimiento sólido y sostenible. Es generadora de empleo cualificado, de innovación real y de cohesión territorial. En un contexto global marcado por la incertidumbre, la transición energética y los cambios geopolíticos, hablar de industria es hablar también de soberanía económica, resiliencia y futuro compartido. A lo largo de esta sesión, que vamos a empezar inmediatamente, abordaremos cómo la innovación aplicada, la digitalización, el talento y la cooperación entre administraciones y empresas está permitiendo construir ecosistemas industriales competitivos, capaces de fijar población, atraer inversión y transformar el territorio. Y para ello contamos con 4 representantes que nos van a hablar desde su conocimiento profundo y desde su experiencia en los distintos territorios, regional, provincial y local. Con sus experiencias, ustedes lo verán, nos permitirán aterrizar en el debate y pasar del diagnóstico a las soluciones comprobadas, porque me consta que las han llevado a cabo. Y sin más, les presento a nuestros miembros de esta mesa, que es un honor moderar. Empezamos, por el orden, Miquel Irujo, consejero de Industria, de Transición Ecológica y Digital Empresarial de la Comunidad Foral de Navarra. También nos acompaña Ana María Martínez, presidenta delegada del Área de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación de Barcelona. También Borja Sánchez García, consejero de Ciencia, Industria, Empleo, Universidad del Principado de Asturias. Y también en el ámbito local nos acompaña Raúl Caro Accino Menéndez, primer teniente de alcalde y concejal de Industria, Empleo, Universidad, Contratación, Autónomos y Emprendedores del Ayuntamiento de Linares. No se puede negar que tiene muchísimo trabajo, ¿eh? Entonces vamos a empezar de una forma lo más ágil posible y empezamos trabajando un primer bloque que trataremos sobre modelos industriales y competitividad. Y voy a dirigirle la primera pregunta al consejero Miquel Irujo. Y es claro que ante los retos actuales del mercado global, ¿qué medidas considera prioritarias para mejorar la competitividad industrial en España y en particular nos cuenta cómo lo estén haciendo en Navarra? Les advierto que maravilloso. Entonces, usted nos lo cuenta y también cómo han hecho ustedes posible este ecosistema industrial tan efectivo. Miquel, adelante. Hala, ez daukut behin egun on alkate jauna, aldundiko ordezkariak eta honore bat eta placer bat hemen egotea industria sortu zen hirira. Hori esan barut. Dicho eso, hoy es un placer compartir este panel y contigo que tuvimos ocasión de estar en Navarra. Me dejaré muchas cosas, yo creo que todos, pero el tiempo apura y responderé con a lo mejor lo que consideramos más esencial en Navarra. Lo primero que tengo que decir es que en Navarra somos la comunidad autónoma con el PIB industrial más alto de todas las comunidades autónomas y casi toda Europa. Me atrevo a decir 32% exclusivamente industria, servicios avanzados, superamos el 55% de nuestro PIB. Soy Irujo, soy también Amezaga de Bilbao, pues también, oye, pues uno tiene que arrancar aquí diciendo las cosas como son y es esa visión clara que tenemos de la industria. Yo creo que las claves son algo que además hemos compartido mucho en este caso como gobierno, con el gobierno vasco, ¿no? Gobierno de Navarra. Una visión clara de la industria. Siempre, en las últimas décadas, hemos tenido claro que teníamos que apostar por la industria y teníamos que apostar por la manufactura local, hecha aquí, cosa que aquí nos puede parecer evidente a muchos, pero no ha sido el caso en Europa, que ha vivido un proceso de desindustrialización enorme, ¿no? en las últimas décadas. Eso siempre lo hemos tenido claro. Esa visión se traslada a una estabilidad, que es lo que como gobiernos yo creo que es nuestra responsabilidad trasladar a los gobiernos, a las empresas, ¿no? a las industrias.
Cuando hablamos de industria hablamos mayormente de pymes, además, con lo cual tiene que dotar como gobierno esa estabilidad, esa visión, trasladarla a una estabilidad clara de que ven a invertir y tendrás una estabilidad de muchos años, pase lo que pase en los avatares políticos. Eso nos lleva también a algo que es más demandante, que es la agilidad. Tenemos que tener esa visión, ofrecer estabilidad a la empresa, pero que tenemos que ofrecerle proximidad, como bien se ha destacado aquí en algún discurso, pero agilidad. Tenemos que ser mucho más ágiles y tener esa tensión de ser una administración muy garantista, que lo tenemos que ser todas, pero a la vez ofrecer agilidad. Esa es la columna vertebral de nuestra ley foral de industria que vamos a presentar al Parlamento en breve. Y después de hablarlo de visión, estabilidad y agilidad, yo creo que es apostar por esa doble transición energética y digital. Creo que se ha dicho mucho sobre digitalización, desde luego el que no se inicie el proceso de digitalización en la industria no existir, y la transición energética. Es decir, nosotros tenemos un 24% de consumo total viene de las renovables, ¿vale? Pero aún así tenemos que seguir apostando por esa transición, con las paradojas que se han mencionado, pero el sistema actual es sucio, es ineficiente y es caro. Es sucio porque seguimos matando el planeta, es ineficiente porque seguimos dependiendo del exterior para nuestra energía y es caro porque, por ejemplo, un dato, el 11% de nuestro PIB en Navarra el año pasado, el año 25, lo gastamos en comprar hidrocarburos. Cosa que no, desde luego, eso es algo que tenemos que ver. Tenemos que apostar para dar también esa estabilidad y esa continuidad a nuestra industria. Con lo cual, estabilidad, una visión y una estabilidad clara a la industria, agilización de la administración, clave, y a la apuesta a doble transición. Si vamos a Asturias, hemos visto el importante crecimiento industrial que ha tenido en estos últimos años Asturias. ¿Nos puede contar cómo ha sido, cómo se ha hecho este proceso de dar valor añadido a la industria? Bueno, pues lo primero, buenos días, encantado de estar aquí en Bilbao otra vez. Bueno, nosotros nos queda muy cerca, venimos mucho por la ciudad, la verdad que es maravillosa, el entorno es impresionante y como digo, ¿no? Yo creo que aquí el entorno ya físico donde estamos en esta sala, pues hombre, invita un poco a este tipo de... Ahora, invita, como digo, a este tipo de debate. Creo que me está... Que te está muy bien. Me están saboteando. Bueno, voy a hablar bien, Te oyen. Bueno, dicho lo cual, bueno, ¿cómo se está haciendo desde Asturias, ¿no? Incidiendo sobre todo, el consejero yo creo que ha dado la clave. Los gobiernos, y desde nuestra responsabilidad regional, tenemos que ser ágiles. O sea, la clave es la eficacia, es llegar a tiempo. Hoy en día, el más rápido es el que se lleva ¿cómo se dice?, ¿no? La sardina su ascua. Por tanto, yo creo que ahí, pues comunidades, en este caso uniprovinciales, como somos Navarra o Asturias, que tenemos, vamos a decir, embebida la capa burocrática de la Diputación, pues tenemos que explotar esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se está haciendo desde Asturias? Bueno, pues en Asturias hace 6 años y medio decidimos que se iba a acompañar a nuestra industria en un proceso de transformación tecnológica. Yo es lo que he visto toda mi vida por Europa y por España, hay muy buenos ejemplos, teniendo en cuenta que no teníamos tanto tiempo como habían tenido otras comunidades autónomas que llevaban muchísimo tiempo ya trabajando, ¿no?, en este sentido. Lo que nos hemos apoyado principalmente es en nuestras grandes empresas. Hemos creado esos centros tecnológicos con ellas, no hemos creado una red propia. Este año empezaremos a crear algún centro ya más propio en la parte de I+D, pero sobre todo trabajando la parte de la innovación, ¿no?, de esa transformación hacia productos de más valor añadido. La innovación es algo que si no tiene una transferencia a la cuenta de resultados, no es innovación, estaremos hablando de otras cuestiones, ¿vale? Entonces, con esa visión y con como digo, año tras año, presupuesto a presupuesto, política a política, creando sobre todo creando acción de gobierno en 4 ejes principales, como son el energético, como son el logístico. O sea, nosotros estamos trabajando para que Asturias no sea fondo de saco de transporte de mercancías, para que haya esa conexión real entre puertos, entre el sistema ferroviario de alta velocidad, entre nuestras zonas logísticas. Estamos trabajando en una nueva reserva de suelo. Luego hablaremos del talento, que también es algo importante, y luego la última pata, como digo, es la agilidad a la hora de que una empresa llegue a una región, diga, quiero hacer esto, ¿en cuánto tiempo puedo tener mi producto puesto en el contenedor? Yo creo que esa es la clave. Gracias. Agilidad. Los 2 consejeros nos hablan, entre otras cosas, de esta agilidad, hacer que pase, ¿no?, con ese conocimiento.
Seguimos y nos vamos a Linares, que ha sufrido, Linares ha pasado de una década de sufrir un proceso importante de desindustrialización a convertirse en un polo de atracción industrial. ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los elementos que lo han hecho posible? ¿Y qué hay ahí de esa colaboración público-privada? Y el teniente de alcalde, a ver si nos ilustras un poco. Bueno, yo igualmente muchísimas gracias por invitarnos a participar en este foro, en este congreso, y poder explicar qué es lo que ha sucedido, porque creo que es muy importante. Nosotros estamos convencidos de que es muy importante saber cuál es la infrahistoria de todo esto. Yo invitaría lo primero a todos a que escribieran en Google, pusieran en Google mapa de la automoción de España. De automoción. Y que vean qué es lo que ocurre. Descubrirán que toda la industria de automoción está de Madrid hacia arriba. Pero en Andalucía había una isla industrial, había una fábrica de vehículos, Santana, que la crisis del 2008 se lleva por delante. Con lo cual, esta ciudad tiene una doble crisis. La crisis industrial, la crisis económica que todos sufrimos a partir del 2008, y la del 2011, que es cuando se cierra la empresa. ¿Qué ocurre? Bueno, que hubo una serie de promesas, una serie de incumplimientos, pero en el año 2021 hablamos de política institucional, de colaboración público-privada, de colaboración entre instituciones. La Administración andaluza decide hacer una apuesta clara por esta ciudad y pasa toda la gestión del Parque Industrial Santana al Ayuntamiento y la pasa con la financiación suficiente para poder remodelarlo. Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Pero recogiendo un poco lo que ha dicho el secretario de Estado hace un momento, el dinero no es lo único importante. El precio, que decía Porter, no es lo único importante. Había preparado un ecosistema. ¿Por qué? Porque vuelvo a referirme a esa isla industrial. En esa isla industrial seguía habiendo grandes mercantiles, grandes compañías, estaba el grupo CAF, estaba el grupo Gestam, estaba el grupo Alibérico, estaba el grupo Sonae, es decir, seguía habiendo industria. Y luego había un espíritu de todos los linarenses de haber sido una isla industrial en un entorno totalmente agrícola. Entonces había que aprovechar eso. Y nosotros habíamos montado un ecosistema que dirigía o que lideraba el Ayuntamiento, en el que estaban la Cámara de Comercio, el Centro Tecnológico y sobre todo el campus propio que tiene la ciudad de la Universidad de Jaén, en el que solo hay ingenierías. Y por tanto, el talento, ese talento del que todos hablamos, estaba y además se estaba ofreciendo a todas las empresas que podían llegar a la ciudad. Una vez que montamos ese ecosistema, decidimos cambiar algo que nos asombraba, que no se hubiera hecho antes, que era cambiar todas las ordenanzas fiscales para poner bonificaciones para la creación de empleo, para las ayudas al emprendimiento, para la captación de empresas. Y efectivamente empezamos a remodelar el parque, un parque que tiene la gran suerte de estar conectado directamente al ramal central que va de Algeciras a Zaragoza, donde se está construyendo la autopista de mercancías más importante de nuestro país, que pretende vertebrar toda la península, y creo que eso es una gran suerte, una gran ventaja competitiva, y nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar en esta actuación, y creo que los resultados se han visto llegar con mucha rapidez. Empezamos en el 21-22, estamos en el 26, han empezado a cambiar todas las tendencias, la ciudad ha salido de su estado depresivo, los linarenses han empezado a creerse todo esto y la tendencia de la población ha empezado a crecer, el desempleo ha empezado a bajar y todo esto se ha conseguido, vuelvo a insistir, montando un ecosistema propio que oferte garantías y que oferte lo mejor y ventajas competitivas para las empresas que están llegando. Súper interesante. Ana María, desde la Diputación de Barcelona, ¿cómo desde una Diputación se puede construir una estrategia industrial coherente y ejercer un liderazgo real en colaboración con otras administraciones y con el sector privado? A priori parece un verdadero reto, ¿eh? Sí, cuéntanos. Buenos días y gracias por tener la oportunidad como Diputación de Barcelona de participar en esta mesa y en este congreso. Yo me voy a definir, Nuria, si me lo permites, como diputada presidenta de este área, como alcaldesa de Rubí, un municipio industrial, eminentemente industrial, de 83.000 habitantes, y como la ponente poligonera de
esta mesa. Yo vengo aquí a explicar nuestra herramienta, nuestro proyecto transformador en la Diputación de Barcelona, un proyecto que pone en común la necesidad de acompañar a los municipios, a los territorios y a las empresas con una política industrial que realmente construya competitividad. Porque hablamos de innovación, hablamos de empresas que han de mejorar esa competitividad, pero estamos dejando a un lado en muchas ocasiones aquel espacio eminentemente fundamental y que no es ni el patio trasero de los municipios ni el espacio residual que dejamos a un lado y que los alcaldes y alcaldesas a veces en esas inversiones que hacemos lo ponemos en el tercero, en el cuarto lugar, cuando en realidad si queremos que nuestros municipios avancen y si queremos acompañar esa competitividad y generar esa riqueza en los municipios, debemos darles el lugar que ocupan. Y en este caso, y como Diputación de Barcelona, una Diputación que da servicio a 310 municipios de la demarcación, más Barcelona, que tiene esta carta especial, pero a la que también acompañamos, la herramienta o el proyecto transformador que diseñó hace ya unos años, y por eso podemos hablar de resultados, fue el programa de mejora de los polígonos industriales. Un programa que hace 5 años se inició con 30 millones de euros y que ayudó, acompañó a 120.000 trabajadores aproximadamente, a 10.000 empresas, un programa que en esta segunda edición han sido 38 millones de euros y que escalará a 60 millones precisamente por esa cooperación público-privada y esa necesidad de colaboración real y efectiva en el territorio, porque son los municipios los que saben qué han de mejorar en sus polígonos industriales, son las empresas las que contribuyen a esa mejora y la Diputación de Barcelona acompaña esa necesidad. ¿Y qué está pasando en estos polígonos? Cuéntanos. Pues está pasando algo muy esencial y vuelvo a decir yo que sé que quedaré como la ponente poligonera, pero lo voy a hacer con orgullo. Está pasando que, por ejemplo, en la provincia... Nos encanta que nos contes qué pasa con los polígonos. Sí. En la provincia de Barcelona, Núria, y tú la conoces, Prové, en la provincia de Barcelona tenemos en nuestra demarcación más de 800 polígonos industriales y aproximadamente la mitad se construyeron los edificios antes de 1978. Eso quiere decir que si no han habido inversiones con un ritmo adecuado, que no las ha habido, estamos hablando de servicios básicos, estamos hablando de movilidad y conectividad, estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de energía, estamos hablando de agua, estamos hablando de aquello que es absolutamente imprescindible para que la empresa decida ubicarse, que ya está, pero quedarse para atraer talento y para mejorar esa atracción y esa competitividad que queremos que tengan nuestras empresas. Y efectivamente, insisto, es una experiencia que iniciamos hace 5 años, que esta es la segunda edición, que se han hecho... Pues no sé, en la primera edición podemos hablar de 230 metros cuadrados de placas fotovoltaicas, podemos hablar de 23 kilómetros de carril bici, podemos hablar de 7.000 luminarias que se cambiaron a LED, que era necesario esa eficiencia energética que además hablamos de sostenibilidad, pero la debemos practicar con cosas tan... básicas, es que estamos hablando de servicios básicos que a simple vista probablemente no se perciban, o sí, pero que el impacto es absolutamente real en esa competitividad que queremos para nuestras empresas. De hecho, quería empezar con el segundo bloque para poner atención en infraestructuras y espacios industriales y, evidentemente, ya nos has introducido de una forma muy natural. Y me voy a Miquel Irujo. En Navarra habéis desarrollado un ecosistema industrial que está claramente reconocido. ¿Qué papel juegan las infraestructuras y los espacios industriales en ese modelo? Ya nos metemos de lleno en infraestructuras y espacios industriales, porque ya que lo habéis hecho, ese ecosistema industrial tan potente, cuéntanos, ¿qué papel juegan estas infraestructuras? Bueno, el primer plan industrial en Navarra tiene ya 62 años, porque es verdad que hicimos esa transición muy rápido. Sí, yo creo que se oye bien, sí. Y, por supuesto, pues, se empezaron en aquel primer plan industrial pues, con promociones casi a precio de coste o cero a las industrias que se quisieran instalar en Navarra. Hemos seguido con esa progresión de querer,
cohesión territorial, diversificar todo lo que es el suelo industrial a lo largo de todo el territorio. O sea, pretendemos que no, aunque luego es difícil, pero que no se concentre todo, ¿no?, en Pamplona o cercanías. Y, por supuesto, yo aquí sí que tengo que hacer hincapié, que estamos trabajando en grandes plataformas, digamos, de suelo industrial que podemos ofrecer, tanto en la zona de Sacana como en el centro y sur de Navarra, porque tenemos ese potencial todavía que ofrecer, con infraestructuras energéticas que atraviesan todo el territorio, con agua, digamos, que también para poder proveer cualquier tipo de industria que sea intensiva también en este sentido, y con unas buenas comunicación, porque está vertebrado también tanto a nivel de ferrocarril como de carreteras, ¿no? Pero sobre todo aquí yo creo que otra vez toca hacer hincapié en la agilidad. Quiero decir, lo que no puede ser, no vimos en y cuesta mucho porque son dinámicas de muchos años, es que la respuesta a una inversión que quiera haber de una empresa, o bien local, o bien que otra que queramos atraer, ¿no?, de fuera de Navarra, sea que la tramitación de un PESIS puede durar 4 o 5 años. Eso, desde luego, espanta la inversión, y además es que no vivimos en esos tiempos. Ya nadie está dispuesto a esperar, no digo ni 4 ni 5, mucho menos. Y esa es yo creo que insisto, la gran tensión y demanda y necesidad que tenemos ahora mismo. Vuelvo a insistir en esa proximidad, atender a la empresa como si fuera un cliente que tienes que atraer, esa visión de la administración también, como digo, esa proximidad tal es. La empresa al final es un cliente que nos va a dar riqueza, empleo de calidad, que es lo que da la industria, pero por supuesto le tenemos que ofrecer certidumbre en que los plazos que le vamos a dar se van a cumplir y que estos plazos son muy cortos. Y un acompañamiento, ¿no?, muy cercano a todas estas inversiones, ¿no? Sí, Agilidad y acompañamiento, ¿no? Yo que, como os conozco y os he visitado, yo creo que uno de los temas que es muy relevante es esta sensibilidad en el acompañamiento casi personalizado con esa agilidad, ¿no? Sí, reforzamos además el equipo. Los queréis, los acompañáis, ¿no? En estos momentos, sí, ¿no? Y tenemos pues esa visión clara. Como digo, esto va a una visión, una estrategia, y que no se quede solo en discursos. Quiero decir, obviamente, yo solo, o sea, quiero decir que lo mío es solo una parte, pero sí que hablo. Tenemos una visita media semanal a empresas in situ, mínimo 3 por semana. Es el objetivo que me marco yo personalmente y, por supuesto, todo el equipo, más allá de las ayudas e inversiones. Es la única manera de aprender y, además, francamente, es lo que hace bonito el trabajo. Porque, yo que sé, ayer mismo estábamos unas conservas de Tudela, empresa familiar, y nos contaba cómo hace 60 años había empezado su negocio cogiendo un tren a Alemania sin saber ni alemán ni inglés, a aprender a cómo se hacía el enlatado entonces, y como ahora, bueno, pues tiene una industria que ayer nos enseñaba, ¿no? Ya había introducido la sensórica en el envasado de alcachofas. Es decir, o sea que este tipo de historias son las que nos enseñan y también las que queremos enseñar, pero sobre todo las que nos inspiran. Insisto, es esta visión de la industria como un cliente que lo tenemos que ir trasladando a nivel de funcionario, pero también, obviamente, a nivel de gobierno y de política. Pero esa política efectiva. Lo que también nos dicen es que lo que se diga, se haga. Hacer que las cosas pasen, ¿no? Que todo pase, que todo ocurra. Borja, y en Asturias, ¿cuál es esta vuestra acción que también está claramente contrastada? Sí, bueno, nosotros, como digo, al final son 6 años ya y medio, ¿no?, desarrollando esta política que he resumido en mi anterior intervención, y durante estos 6 años y medio pues lo que hemos ido haciendo es reubicando, vamos a decir así, el papel administrativo de, por ejemplo, pues una sociedad pública de suelo, que es importante pues a la hora de, como estamos haciendo ahora, identificar nuevas bolsas de suelo industrial. Estamos calculando pues identificar entre 4 y 8 millones de metros cuadrados de reserva de suelo, por si hay caso, porque ya estamos viendo que muchas empresas vienen y sus demandas de suelo pues son grandes, ¿no? Tenemos, yo creo que ahora mismo uno de los proyectos más maduros que hay en Asturias, que es el de una fábrica de obleas de silicio, y su reserva ha sido 300.000 metros cuadrados, ¿no? ¿Cuántos? 300.000 metros cuadrados. Entonces hay que tener reservas de suelo para desarrollar, digamos, de forma ágil. Y ahí, como digo, es fundamental el tema administrativo. Una de nuestras, vamos a decir, grandes batallas del día a día, y seguro que el consejero lo sabe bien, es para hacer los procedimientos ágiles, cómo diseñamos nuevas formas de gestión administrativa. Esto que nuestros interventores e interventoras llaman la huida del derecho administrativo. Bueno, pues esto es fundamental para que las cosas sean ágiles. En el campo de la infraestructura y de cómo, digamos, promover este suelo, pues para nosotros ha sido fundamental contar en primer lugar con una agencia
que tiene pues unas peculiaridades previstas y mandatadas en una ley con las cuales puede ser más ágil a la hora de tramitar, y después incorporar dentro de ese grupo de la agencia pues una sociedad anónima 100% participada por la Administración del Principado, y que es, digamos, donde está el equipo que se encarga de todas estas cuestiones urbanísticas, etcétera. También es importante contar con una ley de proyectos estratégicos que te pueda hacer compatibles cuestiones, y mira, lo apuntaba muy bien, ¿no?, la compañera. Al final, la responsabilidad de identificar, por ejemplo, pues qué zona del municipio va a ser polígono industrial, etcétera, etcétera, eso es una cuestión que cae en el ámbito municipal, ¿no? Y sí que nosotros tenemos esa herramienta para que cuando converjan diferentes factores, ser capaces de compatibilizar que en el municipio X se instale la empresa Y y que después el ayuntamiento tenga tiempo para compatibilizar digamos, esa zona, ¿no? Por poner un ejemplo, pues que a lo mejor una industria se implante en un terreno, siempre bajo unas condiciones, obviamente, y que después el ayuntamiento pues tenga pueda ir concediendo la licencia, y mientras tiene la licencia pues vaya modificando su ordenación urbana, ¿no? Bueno, son cuestiones que hay que ir pensando, ideando, y siempre con esa idea en mente, ¿no? Si queremos atraer industria, pues a algún lugar tiene que venir, y ese lugar donde tiene que venir pues tiene que estar perfectamente identificado, ordenado, y bueno, en esas cuestiones es, como digo, donde un gobierno regional pues puede pensar, ¿no?, cómo hacer las cosas diferentes. Cómo el espacio, cómo la política sobre el suelo y los espacios, cómo determinan también el desarrollo y cómo tiene una incidencia directa, ¿eh? Vamos a Linares. Brevemente, ¿cómo es qué papel ha tenido esta gestión del espacio industrial en ese proceso de transformación tan brillante que habéis vivido o estáis viviendo? Yo creo que ellos lo han dicho. Es decir, al final, si no dispones de suelo, si no has hecho unas reservas de suelo industrial, todo es muy complicado, porque ¿cómo van a llegar las empresas a tu ciudad si les prometes tener el suelo disponible 4 años después? Es decir, es imposible que los proyectos empresariales tengan esa cadencia en el tiempo. Nosotros tenemos la suerte de tener ese suelo, más de 300.000 metros cuadrados de suelo, que podíamos remodelar, que podíamos adaptar, que podíamos ofrecer en condiciones muy competitivas. Al final, toda la estrategia industrial se trataba de poner en valor el Parque Empresarial de Santana. Lo hemos transformado en muy breve tiempo en un parque científico-tecnológico para que tenga más garantías y que tenga mejores incentivos a la hora de la llegada de empresas. Era imprescindible tenerlo así. Y luego había que explotar la marca Santana. La marca Santana, una marca mítica, una marca transformadora, vuelvo a insistir, una marca de vehículos que existía en Andalucía, que se ha recuperado, que una empresa ha decidido volver a ensamblar vehículos en la ciudad y que se han puesto en marcha, y que además, bueno, aprovechando esa marca, estamos intentando, a base de establecer foros, de establecer proyectos muy de marketing, de promoción de la marca Santana, que al final es la marca Linares. Yo creo que uno de los principales impulsos que ha tenido esa marca Santana, esa marca Linares, ha sido el vuelo ese que han hecho Jesús Calleja y Edu Blanco en el Dakar, que ha conseguido tener un montón de likes, un montón de interacciones, y conseguir que esa marca Linares, esa marca Santana, esa marca Linares vuelva a estar encima de la mesa. Eso es lo que está produciendo ahora mismo atracción de empresas, saber por qué ese parque industrial, que creo que es muy importante volver a poner encima de la mesa, que tiene conexión directa con el ramal central, que estamos en una posición geoestratégica, que estamos con el alcalde de Bilbao, que nos encantaría tener un poquito de AVE, no mucho, pero sí un poquito de AVE, nos vendría estupendamente, porque al final esa cabecera de Andalucía solamente tiene conexión de vía tradicional, y necesitamos eso para terminar con el impulso. Pero bueno, creo que en este momento el apoyarnos en ese parque industrial, el darles agilidad a la llegada de empresas, si no somos ágiles en todos los procedimientos administrativos, y por eso hablaba de ese ecosistema y de ese rodearse de un gran equipo que agilice todos esos temas y que le dé eso que muchas veces nos dicen los empresarios, dices que me dais cariño. Pues ese poner el cariño encima de la mesa creo que es lo que hace que este parque vuelva a ser lo que era. Qué bien.
Qué bien eso de cuidar a todos, ¿no? Y de cuidar a las empresas. Yo creo que lo estáis dejando muy claro, ese acompañamiento, la agilidad, esa visión de política industrial. Es una maravilla. Déjame pasar a otro bloque, el tercer bloque, que es un tema que yo creo que ocupa, preocupa y es vital para todas las industrias y para la propia sociedad, que es el talento, la formación y el capital humano. Me gustaría que cada uno de vosotros, de una forma, digamos, no muy amplia, porque no quiero perderme algunos otros elementos que son importantes, ¿qué hacéis para disponer de este talento tan necesario para tener industria? ¿Cómo hacéis para que a mí no me gusta mucho hablar de retención, sino que ese talento forme parte de vuestros territorios y cómo hacer que sea disponible para las industrias y para las empresas? Quien quiera empezar, aquí os doy la palabra en el orden que deseéis. ¿Qué hacéis? Yo creo que hay experiencias realmente muy interesantes en este sentido. En España tenemos, y aquí en la mesa, os podemos escuchar. ¿Quién quiere empezar? No sé. Ana María, pues yo adelante. Misma. Sí, desde la Diputación, evidentemente no hay transformación industrial que no pase por las personas y que han de ser el centro de nuestras políticas. Nosotros, desde la Diputación de Barcelona, yo hablaré de un programa que se llama, que le decimos además el TTT, que es Treball, Talent y Tecnología, Trabajo, Talento y Tecnología. Y se trata de, y lo hago rápido para no ocupar muchísimo tiempo, pero se trata de detectar, y aquí confluyen también, aquí es los diferentes agentes, el éxito del programa, digamos, pasa por trabajar sobre cadenas de valor, detectar aquellos sectores en los que es necesario una transformación, un acompañamiento en la transformación del perfil profesional de la persona, y no solo pasa por la digitalización, que también buscar cómo formar a esas personas en ese sector y por ello, evidentemente, aquí necesitamos que los centros de formación y las universidades acompañen ese programa. Pongo un ejemplo rápido. El Baix Llobregat, la comarca donde se ubica el aeropuerto de Barcelona. La logística es una cadena de valor que hemos trabajado desde este programa, detectando a aquellas personas que necesitan mejorar esa formación, generando la formación en forma de microcredenciales. La universidad aquí ha tenido un papel fundamental y volviendo a poner a esas personas en su sector, trabajando ya con esa formación hecha. Importantísimo, no solo es la logística, cadenas de valor como pues, el textil u otras se trabajan desde este programa, que lo que hace es dar las herramientas, las capacidades y esa transformación en el sector que se necesita. Borja. Sí, bueno, pues de forma breve, ¿no? Yo creo que hay básicamente 4 ámbitos de actuación. Nosotros tenemos, la verdad, que la suerte que hemos podido reorganizar la consejería durante estos años para conectar lo que son los pilares de la sociedad del conocimiento, tal y como los definió la Unión Europea, con lo que es, como digo yo, la cuenta de resultados nuestra como gobierno, que es la creación de empleo y de empresas. Y uno de los ámbitos para mí más importantes es el que ocurre pues en la educación obligatoria, ¿no? El cómo trabajar el emprendimiento en esas edades. Sobre todo nosotros en una comunidad autónoma, yo lo puedo decir en primera persona, donde siempre, pues a mí siempre me dijeron tú para la universidad y luego aprueba una oposición. Esa era a donde nos llevaban, ¿no? Toda vez que UNOSA pues ya iba, y en SIDESA iban declinando. Pero sí que trabajamos mucho el tema del emprendimiento, porque yo creo que hoy vivimos en un momento donde, lo digo con conocimiento de causa, es sencillo emprender. Y si tienes unos conocimientos en el ámbito tecnológico, es aún más sencillo. Hay mucho capital ahora mismo deseando invertir, ¿no? Eso por un lado. Y luego ya pasando a las 3 grandes ramas formadoras, digamos que aquí hay que distinguir entre lo que es las universidades, lo que es la formación profesional y lo que es lo que antes se llamaba la formación para el empleo. Dentro de la enseñanza universitaria, lo que hemos hecho nosotros en Asturias es... Y vamos, esto también, sin inventar nada, es que en primer lugar se ha dotado a la universidad pública de un contrato programa para darle estabilidad financiera a 10 años, que pudiesen desarrollar sus programas, obviamente con unos objetivos a cumplir, pero también lo que hemos hecho es hacerla gratuita.
Yo creo hacerla gratuita, los estudios. Yo creo que en Alemania o en Suecia hace años que nadie debate si la universidad debe o no debe ser gratuita, y ahí estamos teniendo un retorno muy bueno, porque obviamente las politécnicas, etcétera, pues ahora mismo tienen una demanda brutal. Con el tema de la formación profesional, yo creo que hay una ley que mandata que haya un cambio, que en el caso de Asturias se ha hecho, voy a decirlo así, brusco, desde eso que se llamaba la formación profesional dual a lo que se llama ahora formación en alternancia, es decir, las empresas pasan a ser centros de formación, y para mí eso es un cambio relevante. En Asturias se ha pasado de 0,3% de estudiantes en formación profesional dual al 100%. Y luego, por último, no nos olvidemos de la formación para el empleo, donde se puede recualificar gente, donde hay programas con el SEPE que se puede hacer casi cualquier cosa. Gracias, Borja. Miquel. A lo mejor me elevo un poco. Quiero decir, eleva. Nosotros solemos decir, ¿no?, cuando tratamos con el equipo de inversiones, que no queremos cualquier inversión, queremos solo las mejores. Y eso lo decimos porque nos basamos todo en dos cuestiones. Una es los valores. Solo queremos aquella industria que traiga los valores que nosotros compartimos como territorio. Antes he mencionado las empresas que visitamos constantemente. Aquí debo mencionar que, por ejemplo, los valores que te transmite una empresa familiar o una empresa de economía social, pues son los valores que nos inspiran. También queremos que eso se implante en todos, ¿no? Entonces, los valores es claro, queremos un modelo industrial que tenga arraigo y que tenga a la persona como el centro de todo. Eso por un lado. Y lo segundo es creérselo. Y ya que el secretario de Estado ha empezado con un chiste, pues esto es un hecho real que me pasó. Hace 4 años fui a cortarme el pelo y la estilista de toda mi vida me dijo, no, te voy a dejar el flequillo un poco más largo para disimular. Obviamente mi primera reacción fue la negación, siempre nos pasa a los humanos, ¿no? Me veía muy bien. El segundo ya fue asumir y empezar a tomar una acción. Fui a una farmacia para comprarme un producto anticaída. Cuando la farmacéutica me estaba enseñando, me enseñó uno de una farmacéutica de Navarra, ¿no? Cinfa, para más detalles, así hago publicidad. Claro, en aquel momento, ¿no?, cuando estaba yo en la farmacia, pensé que es que en Navarra hacemos también champú anticaída. Sí, pues soy muy breve. Lo que quiero decir con esto es que Navarra somos 700.000 habitantes, más pequeño que cualquier distrito de París. Tenemos 9 centros tecnológicos. Nuestras empresas, tenemos empresas de componentes de satélites, de aeroespacial, fabricamos 300.000 coches al año. Nuestra industria agroalimentaria la congelada es la 5ª potencia mundial, y un largo etcétera. Nos lo tenemos que creer y nos lo creemos. Y eso es la base para atraer talento, esa es la base para el desarrollo y esa es la base de todo lo que estamos hablando. Valores y creérselo. Creo que ha llegado el momento bueno, en este momento vamos a cerrar esta mesa porque creo que la agenda así nos lo requiere. Solo para acabar, podríamos seguir hablando y hablando. Me piden que pues en este momento ya podemos ir concluyendo. Yo creo que para concluir esta mesa, la palabra que podemos, resumiéndolo muy brevemente, yo creo que hemos escuchado visión de política industrial. Estamos en un país donde hay política industrial, donde hemos visto ejemplos prácticos, donde hemos hablado en concreto de elementos que se han puesto a la práctica y han dado éxito. Hemos hablado de valores, hemos hablado de que en España lo bien hecho nos define. Aquí, en un congreso donde todos estamos comprometidos para hacer que todo esto ocurra, porque haciendo lo que hemos visto en esta mesa, hemos conseguido y conseguimos y conseguiremos mejorar la sociedad, la vida de todas las personas. Os agradezco muchísimo este espacio, os agradezco también que cerremos aquí la mesa, pero nos requieren desde fuera, y gracias por todo lo que hacéis y por todo lo que aportáis. 4 años después sigo teniendo pelo, ¿eh? Gracias. Gracias.